Ya está grabando. Entonces surgía acá una pequeña sugerencia de realizar este ejercicio, el ejercicio 5, que decía sean conjuntos A, B y C, conjuntos de elementos y se desea realizar la unión de A y B en C, realizar la intersección de A y B en C y realizar la diferencia de A y B en C. O sea, básicamente nos dice que vamos a tener un conjunto A, digamos acá, con cuadrado. Pongo un cuadrado porque es más fácil de representar. Un círculo me va a salir todo feo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tenemos dos conjuntos A y B. Y estos se los quiere primero unir, intersectar y luego sacar la diferencia, es decir, una resta. Y todos esos resultados almacenarlos en un conjunto C. Ok, ¿no? Eso básicamente dice. Si ustedes un poquito tratan de entender esto, primero se trabaja con dos conjuntos que son A y B, y lo que se quiere es, digamos, unirlos y generar un tercer conjunto, es decir, que no afecte ni a A ni a B. Por eso se dice que el resultado se va a guardar en el conjunto C. Con eso, pues evitas cualquier modificación de estos dos, cualquier modificación de estos dos, estos quedan totalmente inalterados, por así decirlo, y el nuevo resultado es totalmente aparte, no tiene por qué afectarles a estos dos. Eso en términos de programación, ¿qué significa? Significa que este bicho de acá, A, va a ser un objeto, este otro B va a ser otro objeto, y este C va a ser otro objeto totalmente distinto. ¿Qué relaciones hay entre ellos? Pues tienen que ser del mismo tipo, tiene que haber una forma de relacionarlos, ¿no? Yo no puedo, por así decirlo, mezclar naranjas con árboles o mezclar, yo que sé, autos con personas, ¿no? Tratar de unirlos, ¿cómo los voy a unir? Un Transformer terminaría siendo, ¿no? Sería algo, una especie de mutante, pero no. En este caso lo que nosotros necesitamos es pues hacer lo más simple posible y manejar que estos de acá, si bien son objetos, que sean del mismo tipo. Una opción sería que todos ellos sean listas, ¿no? Lista. Esto podría ser una lista, esto podría ser otra lista y esto podría ser otra lista. Ok. No vamos a entrar con el tema de control de conjuntos, porque la explicación, el concepto de conjuntos creo que sería como que datos únicos dentro de un dominio, por así decirlo. Y pues sabemos de que en la lista le podemos poner cualquier cosa, ¿no? Así que de momento no nos vamos a preocupar de que si hay repetidos, no hay repetidos, no sé qué. Eso después ya les explico cómo lo podrían solucionar. Primero explicaremos cómo se tendría que hacer la unión. Unión. Si yo tengo acá una lista A y una lista B. Entonces yo quiero hacer la unión y tengo dos listas y esto me tendría que responder una lista C. Ahí está. Un poquito más a la derecha. ¿Cómo funciona la unión? Pues si yo tengo un conjunto de datos, por decir, yo que sé, 1, 2, 3, unión, 4, 5, 6. Esto va a dar como resultado un nuevo conjunto mucho más grande que tenga al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6, ¿verdad? Sería prácticamente juntarlos, añadirlos, ¿no? Un poquito ya ahí la pauta, añadirlos de una lista a otra. Pero ¿cuál es el problema? Uno ya quizás se hace la idea de qué es lo que tendría que hacer, ¿no? Esto por si acaso sería A y esto sería B. ¿Cuál es la típica solución que uno hace en estos ejercicios? Pues agarra A y le dice, voy a insertar o añadir, no sé cómo lo hayan llamado con el listen, voy a insertar cada elemento de B, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues agarran el 4, lo añaden a A. Agarran el 5, lo añaden a A. Agarran el 6, lo añaden a A. Y pues terminan obteniendo el mismo resultado. ¿Eso es verdad? Sí. Pero recuerdan lo que les dije acá. A, B y otro totalmente distinto C. Si es que yo realizo esta operación, lo único que estaría haciendo es de que A se modifique, es decir, no genero una nueva lista C. Yo de alguna manera tendría que poder generar tal vez ese nuevo objeto llamado C, de ahí copiar los elementos de A, copiar elementos de A, y luego a la misma lista C, la lista de resultados, copiar los elementos de B. Entonces, como aquí manejo una nueva lista, por así decirlo, no altero los valores de A y no altero los valores de B. Entonces esos conjuntos quedan totalmente intactos, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo tendríamos que hacer eso en programación? Hay una forma fácil, ¿no? Que es como que la salida fácil. Eso también les recomiendo. Cada vez que ustedes, si digamos en su examen les piden un nuevo método, simplemente piensen cuál sería primero la solución más fácil, traten de asegurar los puntos y si ya después tienen un poquito de tiempo, entonces tratan de como mejorarlo, ¿no? Ok, a ver. Public lista de simple enlace. Ahí. Unión le voy a llamar. De momento lo vamos a manejar así. Creo que dentro del comportamiento se podría hacer de una forma distinta, pero como les digo, ya después les voy a dar pautas de cómo lo hace. Entonces esta unión se va a hacer entre una lista de simple enlace A y una lista de simple enlace B. Como les decía, ambas tienen que ser del mismo tipo, ¿no? Listas de simple enlace T, listas de simple enlace T, y lo que yo tengo que responder es una nueva lista de simple enlace T. Entonces empecemos por ahí. Lo que tendría que hacer es crear primero mi respuesta, que es C, una nueva lista de simple enlace, allí, y esto va a ser lo que voy a retornar, C. A ver si me compila, ahí está. Entonces, ¿cuál es primero la solución fácil, ¿no? La solución rápida? No sé si tengo acá el acceder, creo que no. Ah, sí lo tengo, perfecto. Si ya lo tengo, entonces muy perfecto. Hago acá un for int i igual a 0 mientras i sea menor a a punto tamaño y más. Aquí nuevamente les recuerdo, si es que han usado otro nombre para los métodos, pues le tendrían que colocar el nombre que han usado, sea size, longitud, yo que sé, cantidad de elementos, ¿no? No hay problema con eso, es simplemente el nombre. El significado debería ser lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Pues agarro cada elemento, le digo C, quiero que insertar a.acceder en la posición I. Ahí está. La otra, ahí está. Quiero que insertes b.acceder en la I y b tamaño. Ahí está. Esa sería la opción fácil. Esa sería la opción fácil. Como ven, creo que son 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código. 6 más el sector. Entonces, esta opción es, por así decirlo, la más sencilla de cranear, por así decirlo. Porque simplemente creas una nueva lista y luego haces un for y accedes a cada elemento de la lista de la primera y lo vas añadiendo en tu respuesta. Así vas copiando, ¿no? Luego agarras la segunda y haces exactamente lo mismo. Entonces les muestro. Digamos acá, me voy a crear una lista, ya que tenemos este del arreglo, pues qué genial, integer. Pongo 1, 2, 3. Ahí está. Luego abro el editor. Ahí no, esto no. Constructor, arreglo. Que sea integer también. 4, 5, 6. Ahí está. Y bueno, me voy a crear una tercera lista. Que esta esté vacía. Integer. Ahí está.
Esta no hace nada, es simplemente para que ejecute, pero ya después les explico por qué. Entonces yo acá quiero unir, ¿dónde está? Unión, quiero hacer la unión de la lista de simple enlace 1 y la lista de simple enlace 2, es decir, las dos que acabo de crear acá. Que si recuerdan, la primera tenía los dígitos del 1 al 3, 1, 2, 3, y esta del 4 al 6, 4, 5, 6. Aceptamos. Y me retorna una nueva lista, la cual le voy a llamar C, ¿no? Que es mi respuesta. Aquí está. Y si revisamos, no sé si tengo un método toString acá. Aquí sí lo tengo. Ahí está. Entonces, como ven, miren, sale acá que tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la forma de verificar que estoy cumpliendo con lo que me han dicho, ¿no? De no alterar los otros conjuntos. Veo acá la primera lista, le hago un toString para que no sea tan feo. Aquí sale 1, 2, 3, es decir, esta sigue con los datos originales, no se ha modificado. Veo la segunda lista, toString, 4, 5, 6, no se ha modificado, sigue estando todo correcto. Y esta que vendría a ser la unión, ay caray, no, esto no. Esta que vendría a ser la unión, toString, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tiene todos los elementos. Ahí está. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Los que estuvieron tal vez la semana pasada, cuando explicaba un poquito eso de los iteradores, se deben recordar que hacer un for con un acceder en una lista enlazada es prácticamente matar a la computadora, porque la lista enlazada lo único que conoce pues es el punto de inicio. Y si tu posición, digamos, en la lista fuera la 999, pues va a tener que avanzar 999 enlaces. ¿Y qué pasa si después de eso, una vez que ha avanzado los 999 enlaces, le dices que vaya a la posición 1000? Entonces, uno dirá, pues de la 999 a la 1000 es un paso, pero para la lista enlazada siempre va a empezar desde el principio. Entonces, si para el 999 se tragó 999 enlaces, para el 1000, pues como empieza desde el principio, otra vez se va a tragar 1000 enlaces. Y así sucesivamente. Entonces cada vez es más tortura china para la computadora. Si bien ella lo hace en fracciones de segundos, súper rápido, esto no es lo mejor que nosotros podríamos hacer. ¿Qué opciones existen? Aquí tenemos la solución rápida, que es hacer el for. La otra opción es manejar directamente los enlaces, es decir, a ver, acá les los pongo. Para la unión, esto de acá vendría a representar usar force, ¿no? La otra opción sería manejar enlaces, es decir, hacer una unión a través de enlaces, que yo manualmente vaya agregando cada valor, y sería más o menos como la idea de un iterador, iterador, pero con la intención de poder guardar los datos. Recuerden que el iterador, la única función que tiene es pues revisar los datos, no te permite modificarlos, solo te los muestra. Entonces lo que yo necesito es pues manejar los enlaces manualmente y ir añadiéndolos uno por uno. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacer eso? Vengo acá. Lo vamos a hacer por partes. Primeramente tendría que agarrar y decir, voy a tener acá mi lista de simple enlace actual, que pues va a ser primeramente A, ¿no? Va a ser A primero, el primero que voy a terminar de revisar. Entonces, si ustedes recuerdan, esta lista de simple enlace que tienen implementado es una lista de simple enlace recursiva, es decir, acá, si el pulso me acompaña, ahí caray. Esta, digamos, sería una lista de simple enlace y lo único que tiene es un dato y un siguiente, ¿no ve? Pero el siguiente, ¿qué es? Es otra lista de simple enlace. Entonces, ahí está.
Esta es otra lista de simple enlace, lista SE. Y este tiene su propio dato y tiene su propio siguiente. Por eso se vuelve recursiva, ¿no? Porque tiene la misma estructura siempre. Y este tiene su propio dato y su propio siguiente. Esta es otra lista de simple enlace. ¿Y qué va a pasar? En algún punto el siguiente, ¿qué va a ser? Null. O bueno, va a estar vacío, por así decirlo. Acá. El siguiente pues no va a guardar nada, null y null, es decir, está vacío. Y ese significaría el final de mi lista. Siempre y cuando este esté vacío. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Si es que quiero utilizar los enlaces y hacer la inserción manualmente, ¿no? Sin la necesidad de force. Lo que yo tengo es primeramente agarrar, en este caso el de color blanco, ¿no? Agarro el de color blanco, copio su dato y luego utilizo su enlace para revisar la siguiente lista. Y hago exactamente el mismo proceso. Copio su dato, agarro su enlace y con eso reviso la siguiente lista. Copio su dato, agarro su enlace y en el momento que detecte que está vacío, pues significa que he terminado. Esas instrucciones, como han visto, siempre se repiten, son repetitivas, es un ciclo. Entonces, ¿cuál es la condición para que mi ciclo termine? ¿En qué momento yo tendría que decir he terminado de copiar los elementos de A? Pues simplemente basta con decir mientras actual no esté vacía, mientras todavía no esté vacía la lista que estoy revisando, la sublista, por así decirlo, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente quizás aquí necesito otro a modo de avanzar, lista de simple enlace T que sea auxiliar y ese le voy a llamar C y eso va a ser el valor de C, perdón. Entonces este de aquí me va a permitir avanzar sobre los elementos de A y este otro me va a permitir guardar los datos, insertar los datos en C manualmente, ¿no? Sería un enlace, sería como saber cuál es el último elemento de C. ¿Para qué? Para conectarlo directamente ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Siempre y cuando actual no esté vacía, es decir, no haya llegado al final de la lista A, ¿qué tengo que hacer? Primero, pues copio el dato. Entonces, ¿qué digo? Oye, aux, tu dato va a ser de esta sublista que estoy revisando su dato. Lo copio, ¿no? Estoy copiando. Como ven, hasta ahí todo compila. Segundo, como es una inserción, al insertar en C, se debe crear la siguiente lista. Entonces, ¿qué le digo? Oye, aux, tu siguiente va a ser una nueva lista de simple enlace. Recuerden que estamos haciendo la inserción manual. ¿Dónde está? No sé dónde está el método insertar. Acá. El método insertar, como ven, cada vez que se inserta un dato, el dato se guarda, ¿no? 10 datos va a ser el dato. Y el siguiente tiene que estar preparado para guardar más datos, si es que así fuera necesario. Entonces se lo deja creadito, ¿no? Listito. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Como ya he insertado el dato, lo que tengo que hacer es pues dejar la siguiente lista preparada. Una vez que haya terminado eso, pues avanzar y tengo que hacer el avance en ambas sublistas, es decir, actual va a ser actual.siguiente y aux va a ser aux.siguiente. Y creo que con eso se terminan de copiar todos los elementos de A. Luego se tendría que hacer exactamente lo mismo. Esto también se puede ir optimizando un poquito más. Se tiene que hacer lo mismo con B. Entonces, ahí. Y yo tendría que decir, hago el mismo ciclo, pero esta vez actual va a ser B, ¿no?
Y ya, creo que eso es todo. A ver, vamos a ver si es que obtenemos el mismo resultado. Lista de arreglo, esto va a ser de integer. 1, 2, 3, ahí está. Luego lista de integer. 4, 5, 6, ahí está. ¿Y qué más ocurre? Voy a crear una nueva lista de integer. Ahí está. Y a partir de esta lista pues voy a unir la lista 1, lista de simple enlace 1, con la lista de simple enlace 2, es decir, los dos conjuntos que he creado. Y esta respuesta pues va a ser C. Entonces primero verifiquemos. La primera lista sigue intacta, 1, 2, 3, como ven, sigue intacta. La segunda lista, toString 4, 5, 6, sigue intacta. La tercera lista, toString 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos logrado el mismo resultado. Quizás en este caso es mucho más código, como ven es un poquito más feíto tal vez. Pero la ventaja de este es de que pues lo hace mucho más rápido que el otro. Les explico tal vez por si es que tienen un poquito de curiosidad. La diferencia entre usar force y utilizar los enlaces, ¿cuál es? Al usar force, cada vez que yo acceder en una posición, necesito ver esa misma cantidad de enlaces, digamos posición n, pues entonces n enlaces. Si digamos tuviera que acceder a la posición 0, entonces pues esto se podría decir como que es 0 enlaces, lo ha hecho súper rápido. Pero si de ahí tengo que acceder a la posición 1000, esto va a requerir que yo use 1000 enlaces. Porque siempre empiezo desde el principio. Entonces el for, cada vez que usas el acceder, siempre empieza desde el principio. Siempre desde el principio. ¿Cuál es la diferencia con los enlaces? O con las referencias, si quieren mencionarlo así tal vez. Yo siempre me voy a acordar de dónde me he quedado parado. Entonces, actual y aux. Entonces, digamos, en este caso, actual va a referenciar de en qué punto de la lista A estoy, ¿no? ¿Dónde me he quedado parado? Y aux va a representar en qué punto ay caray, de la lista C estoy. Es decir, no tengo que empezar desde el principio nuevamente porque yo ya sé dónde estoy paradito. Entonces lo único que tendría que hacer es guardar manualmente, eso sí, se requiere guardar manualmente. ¿Qué ocurría acá? Si es que digamos yo accedía al dato, pues directamente lo mandaba a insertar y como ya funcionan esos métodos, pues que hagan lo que tengan que hacer. Entonces, si ustedes quieren hacer un poquito ese análisis, piensen ustedes acá, digamos, tengo la lista 4, 5, 6 y 7. Entonces, esta fuera la lista A. Y yo le digo a la lista C, que de momento no tiene nada, le digo C, quiero insertar el elemento de A.acceder en la posición, esto sería 0, 1, 2, 3, en la posición 3. Y para que esté un poquito más feito, aquí digamos esto lo voy a poner 1, 2, 3. Ya. ¿Qué va a ocurrir acá? Primeramente, analicen esta parte del acceder.
cuántos pasos tardo en acceder a la posición 3. Entonces, 1, 2, 3, 4. Necesito 4 pasos. 4 pasos. Solo para llegar a esa posición, al 7. Y luego analicen el insertar. ¿Cuántos pasos necesito para insertar el dato una vez que ya lo conozco? Recuerden que el insertar siempre lo hace al final. Entonces, 1, 2, 3, 4 pasos, ¿no? Otros 4 pasos solo para insertarlo al final. En este caso, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuántos pasos he necesitado simplemente para copiar uno de los datos a la otra lista? Pues 8 pasos en total, ¿no? Y ahora imagínense si fueran muchos más datos. Tal vez con 100 serían muchísimas más operaciones, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurre si es que yo trato de guardarlo manualmente? Nuevamente voy a copiar acá los mismos datos. 4, 5, 6 y 7. Entonces acá, si es que yo quisiera añadir el mismo elemento, el 7, y tengo C aquí, que vale, lo voy a poner del mismo color, 1, 2, 3, ahí está. ¿Qué pasaría si es que yo le digo, oye C, quiero, bueno, haciendo como que la misma idea, lo que yo tendría que hacer es, en este caso, como recuerdo dónde me he quedado, este de acá ahorita es actual y este de acá ahorita es aux. Es decir, yo ya no tengo que empezar desde el principio. Lo único que tendría que hacer es simplemente agarrar el dato y copiarlo al ladito. Es decir, prácticamente esto es un paso, ¿no? Prácticamente es un paso, porque simplemente ya sé dónde estoy, lo copio y me muevo, nada más. Esto se puede hacer en un paso, prácticamente, ¿no? Así. Mientras que con el otro, si bien es mucho más fácil de escribir, menos difícil de razonar, a la computadora la estamos destrozando. Ese sería el problema. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Primeramente, esta unión, como han visto, es un poquito incómoda de ejecutar, porque yo me tengo que crear acá las dos listas que quiero unir, estas dos, aquí, 1, 2, tengo que unirlas, me creo una tercera lista porque es la que tiene que ejecutar, por así decirlo, y de ahí pues obtengo el resultado, ¿no? Es un poquito incómodo. Entonces la idea tal vez sería que si yo tengo acá una lista L que vale 14, 3, 5, por así decirlo, yo pueda decir, oye L, te quiero unir con la lista Q, digamos, que valga 7, 1, 27 y ya. Entonces te quiero unir con Q. Y que esto me retorne una nueva lista. Nueva lista. Que no altere ni a L ni a Q. Entonces quizás esa sería un poquito la idea, ¿no? De que una directamente a la lista de la cual estoy ejecutando el método, ¿no? Que no necesite dos parámetros y que termine ejecutando desde otra parte, ¿no? Sería un poquito extraño. Puede ser una opción. Entonces, ¿cómo podríamos solucionarlo? Abro el editor. Una forma de solucionarlo es, si es que ya tengo acá la lógica de cómo tendría que funcionar, es simplemente hacer un método público llamado lista de simple enlace unión y que éste reciba la lista de simple enlace T, que es la otra. Y como yo ya tengo acá, aquí abajo, la lógica para que una dos listas por separado, ¿no? Separadas, en vez de pues, hacer modificaciones extrañas, yo directamente puedo hacer return, unión, y le mando this, y le mando la otra. Y este método se vuelve privado. Esa es una alternativa. Ahora, ¿por qué this? Básicamente es esto, ¿no?
si yo tengo acá una lista L con estos datos, ¿qué pasa si es que yo quiero que esa lista se una con esta otra, ¿no? Y genere una nueva lista, obviamente? Entonces, sí o sí, esta lista, sus datos, 14, 3, 5, ellos se van a ver intervenidos en el proceso, ¿no? Van a verse envueltos en toda esa situación. Entonces, cuando yo digo this, le digo, tú que estás ejecutando este método, que eres una lista de simple enlace, ¿no? Acá, que eres una lista de simple enlace, quiero que envíes toda tu información a este otro método de acá abajo, este de acá. Y él ya los va a considerar que son dos listas A y B, ¿no? Puede ser. La otra opción es que directamente este sea también público, que sea otra alternativa, ¿no? Por si acaso, siempre es bueno tener alternativas, no hay problema. Y este otro pues va a seguir funcionando igual, sea público o privado, no hay problema. Son maneras de solucionarlo. Ahora, bueno, otra de las cosas, yo creo que con esto de la unión se ha entendido. Tal vez si es que ya han comprendido cómo funciona esto, tal vez es más fácil para ustedes realizar los otros dos. Lo que quiero explicarles es un poquito ese tema de... ¿Dónde está? Esto de conjuntos, ¿no? Porque al menos en la intersección creo que sí se va a utilizar algo como de la teoría de conjuntos, que es que un conjunto no tiene elementos repetidos, ¿no? Ese es un punto a partir, conjunto. No elementos repetidos. Entonces quizás ustedes pueden generar un nuevo método que sea como que eliminar repetidos. Puede ser, tal vez podría ser bastante útil tener un método así. Pero si no, ¿cómo tendría que ser manualmente? ¿Cómo tendría que funcionar? Y además esto también va relacionado con el siguiente punto, que era el de la intersección. Intersección. ¿Qué ocurre con este método? Básicamente, una intersección es que dados dos conjuntos A y B, se buscan elementos que estén en ambos conjuntos. Elementos en ambos conjuntos. Eso es lo que se busca. Entonces, si yo tuviera aquí el conjunto A, que vale, yo que sé, 4, 7, 21, 10, y tengo el conjunto B, que vale 7, 19, 17, 29, 4, entonces la intersección de A y B daría como resultado un nuevo conjunto que es 4 y 7, ¿no? O puede ser 7 y 4, ¿no? Dependiendo cómo lo vean. Pero la cosa sería básicamente que yo agarre uno de los elementos, en este caso digamos el 4, y lo compare con cada uno de los otros. Ay, caray. No piensen que estoy con COVID, o bueno, eso espero, pero mi voz ya me está fallando. Muchas clases seguidas. Bueno, la cosa es de que en este caso es lo que tendría que hacerse, ¿no? Agarrar un elemento y revisar que esté en el otro lado. Compararlo, una opción sería compararlo manualmente, podría ser una alternativa. La otra opción sería tal vez tener un método, ¿no? Que sea contiene un dato, o existe tal vez, ¿no? Existe un dato, o tal vez si ustedes quieren un buscar dato, aunque buscar creo que tiene otro significado, pero podría ser interesante tener alguna de estas alternativas, es decir, cosa de que yo le diga, oye, B, lista B, quiero saber si existe en tu interior, existe dentro de tus datos el elemento 4, ¿no?
el dato 4. Entonces él me dirá si existe o no existe, ¿no? Si se dan cuenta, esto es una respuesta de solo dos posibilidades, por lo tanto es boolean. Y ahora, ¿qué beneficios también tendría tener un método existe o un método contiene? Pues nos podría servir a nosotros para, bueno, primero que nada, para en este caso la intersección. Para la unión también nos podría servir, porque imagínense ustedes que hubiera un dato repetido acá, digamos el 7. Entonces, si yo voy a ir copiando los datos en mi nueva lista, aquí va a estar el 14, aquí va a estar el 3, aquí va a estar el 5, aquí va a estar el 7, y con eso termino de copiar los datos de L. Pero de ahí voy a seguir copiando con los datos de Q, con el 7, con el 1, caray. A ver, uno más, a ver, ahí, el 7, el 1 y el 27. Entonces, ¿qué genero? Pues de que haya repetidos. Así que quizás una opción sería directamente, cada vez que yo copie los elementos, preguntar si contiene. Puede ser una opción. Se hace un poco más pesado, eso sí, se vuelve un poquito más pesado, pero eso ya depende qué enfoque le estén dando, ¿no? Que sean muy apegados a esa palabrita, ¿no? De conjuntos. ¿Por qué? Porque en los conjuntos no hay elementos repetidos, entonces quizás esto de acá ya no es un conjunto, ¿no? Pero ustedes están siguiendo la idea de una unión, porque la unión es agarro los datos de uno, agarro los datos de otro y pum, están unidos, ¿no? Y nada más. Así que eso ya depende de ustedes, ¿no? De cómo lo quieran plantear. Pero bueno, yo les dejo ahí un poquito las bases. ¿Cómo podría ser la intersección? En este caso, lo que a nosotros nos interesa es de que si un elemento está en A, exista en el otro conjunto, ¿no? En el conjunto B. Si existe, como en este caso, entonces es parte de la intersección. En el caso del 7 también. El 21, por ejemplo, no existe en la otra lista, entonces pues no es parte de la intersección. La idea es de que estén en ambos conjuntos, ¿no? Esta palabrita también es importante. Así que empecemos con eso. ¿Dónde está? Acá. A ver. Nuevamente voy a manejar esta base. De ahí ustedes si quieren lo modifican. Lista de simple enlace T, que sea la intersección. Que voy a tener acá una lista de simple enlace A y una lista de simple enlace B. Ahora también otra de las cosas es que ahorita nosotros estamos como que cerrando mucho a que solo se utilicen listas de simple enlace. De seguro ustedes con la Listen-Leti pues han construido una interface llamada lista, ¿no? Lo más probable es lo que siempre les suele indicar. Quizás la idea sería de que trabaje con cualquier tipo de lista. Para eso también voy a tratar de dejarle las bases y así ustedes lo pueden relacionar, ¿no? Lo pueden tratar de arreglar. Ok, entonces primero que nada acá construimos nuestra lista C, que va a ser nueva lista de simple enlace. Y vamos a retornar C. Ok, una vez que ya tenemos la nueva lista, pues lo que nos interesa es revisar cada elemento de A, por así decirlo, y ver si existe en B. O si lo contiene, ¿no? Entonces le voy a llamar creo existe, porque es tal vez un poquito más relacionado a lo que estamos buscando. Existe un tdato. Y aquí voy a tener mi boolean res y voy a retornar res. De momento esto voy a decir que es true, salvo... no, le voy a decir que es false, ¿no? False. Salvo demuestre lo contrario, salvo lo encuentre. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues en este caso lo único que tendría que preguntar es si el dato, este dato de acá, que me están pidiendo buscar, es exactamente igual a este dato que yo conozco.
Si no es así, pues entonces le tendría que preguntar a la siguiente lista si lo conoce, y así sucesivamente. Pero nuevamente, igual que en el caso de los otros métodos que hemos ido creando, siempre viene bien hacerse una idea de qué posibles casos puedan haber. Como aquí manejamos una estructura recursiva, pues esa idea de la recursividad aún nos persigue. ¿Cuál sería el caso más fácil que nos puede tocar? Pues que me pidan buscar un dato en una lista vacía. Entonces yo digo, si vacía igual true si quieren, ¿no? Aunque no es necesario, si vacía es true, entonces mi respuesta va a ser false. Esto de aquí creo que ni siquiera es necesario que lo ponga, ¿no? Si había estado vacía la lista y me has pedido buscar un dato, pues entonces lamentablemente ni siquiera me puedo intentarlo porque no hay nada que yo pueda comparar. Entonces la respuesta es false. Caso contrario, si no ha estado vacía significa que al menos un dato hay ahí adentro. Entonces yo tendría que decir, si mi dato, el dato que yo conozco acá en la lista, ¿no? Es igual, equals, ¿no? Aquí, ¿por qué digamos uso equals? ¿Por qué no uso igual? Porque recuerden que ya estamos manejando referencias. Esto es un objeto en realidad, ¿no? Va a ser un objeto en algún momento. Usar el igual no es lo mismo que usar equals. Igual directamente compara direcciones de memoria. Se los voy a anotar acá para que no se les olvide. Igual compara direcciones de memoria, ¿no? Direcciones de memoria, es decir, ni siquiera le va a interesar si son el mismo contenido, solo le interesa si son la misma dirección de memoria, que pues tendría que dar que es el mismo contenido, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el punto equals? Este de acá es un método que busca compara los datos de un objeto. Es decir, esa sería su finalidad. Si tú no lo has puesto, entonces pues Java por defecto va a terminar llegando hasta este punto. Pero la idea es de que al tener un método equals, pues yo lo pueda sobreescribir y decir cómo quiero que se comparen. Bajo qué condiciones diría que dos objetos son iguales. Ese es el punto de tener un método. Entonces, la finalidad del método equals sería comparar los datos. ¿Por qué es mejor utilizar equals en este caso? Porque como manejamos objetos, pues yo no sé qué objeto esté ahí adentro. Como ya saben, en este caso una lista le podemos poner cualquier cosa. ¿Qué sucedería si son personas? ¿No? ¿Bajo qué condiciones yo diría que una persona es igual a otra? ¿O qué pasa si fueran autos? ¿No? ¿Bajo qué condiciones diría que un auto es igual a otro? Todo eso se puede definir en el método equals. Entonces acá yo le digo, el dato que conozco, ¿no? El dato que es mío, mi dato mío, el de la lista, será igual a este dato que tú me has mandado. Ahí está. Si es igual, entonces pues había existido, lo he encontrado, ahí está. Si no, else, pues no he podido cumplir con el objetivo, pero quizás el siguiente sí pueda. Y ahí está. Eso simplemente sería eso del existe. Ya que tenemos acá nuestra clase test, nuevamente les recomiendo traten de hacer test, es lo mejor. Así se evitan muchos líos, porque hacerlo manualmente es complicado. @test public void existe, es el método que estoy validando. Lista vacía, voy a ver si existe un elemento en una lista vacía, lo cual tendría que responder que es false, porque si es una lista vacía no va a pasar nada. Entonces acá, lista de simple enlace de integer L, que sea una nueva lista de simple enlace. Assert equals false, L.existe, digamos el 900, assert, y aquí lo escribo mal, equals, ahí está. Voy a hacer otro test, así para probarlo rápido. Test public void, el método que estoy validando es el existe. El escenario, elemento que no existe, elemento
elemento no existe. Y el resultado sería false. Entonces aquí me genero mi lista. Eso de aquí me lo voy a copiar, ya que está, con elementos. Listo. Y en este caso estoy creando una lista con los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Assert equals. La respuesta que yo estoy esperando es false. Y le digo, oye lista, quiero saber si existe el 900. Entonces en ese caso no existe. Luego voy a hacer el mismo test, pero esta vez para un elemento que sí existe. Elemento sí existe, entonces la respuesta sería true. True. Por lo tanto acá voy a buscar por decir el 4 y esto me tendría que decir que es true. Ahí está. Ok. Entonces aquí pruebo todo, test all. Y ahí está, y como ven ha funcionado. Aquí abajito están los métodos de existe. A ver, esto lo voy a agrandar un poquito. Estos últimos tres, existe, el elemento, cuando un elemento no existe tendría que retornar false, está funcionando. Cuando el elemento sí existe, que tenía que retornar true, ha funcionado. Y cuando busco si un elemento existe en una lista vacía, que siempre tendría que retornar false. Entonces está funcionando. Como ven, el método parece que está cumpliendo con lo que debe hacer. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá en la intersección? Pues ya tengo la lista. Entonces lo único que tengo que hacer es pues iterar sobre la primera lista, digamos A. Nuevamente, pues solución más rápida, por int i igual a 0, mientras i sea menor a punto tamaño. Y más, ¿no? Solución más rápida. Una vez de que con ese for puedo iterar todos los elementos de la primera lista, lo que yo tendría que decir es, si en B existe este elemento, el de la posición i, ahí está. Si existe, significa que pertenece a las dos listas, ¿no? A A y B, por lo tanto es parte de la intersección. Entonces C.insertar A.acceder en la posición i. Ahí está. Y si no, pues no me interesa, paso al siguiente. Y nada más. Entonces veamos acá. Nueva lista. Digamos, esto va a ser de integer. Y acá que esté 1, 2, 3. Luego voy a crear una nueva lista de integer. Y esta que sea 3, 4, 5, 6. Es decir, el único elemento en común que tienen ambas listas es el 3. Ahí está. ¿Qué va a ocurrir? Pues me genero una nueva lista que es la que va a ejecutar. Y acá le digo, voy a hacer la intersección de la lista 1, lista de simple enlace 1, con la lista de simple enlace 2. Me genera una nueva lista, la cual es la lista C. Ahí está. Y si yo reviso esto, toString, como ven solo tiene el 3. Es decir, es el único elemento que existe ahí adentro, ¿no? Porque es la intersección. Ahora que, bueno, ya sabemos de que esto de usar force no es lo mejor. Lo mejor es, ya que estoy dentro de la propia lista, pues usar sus enlaces. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Pues simplemente manejo una actual que sea A, que es de donde voy a empezar a buscar. Y lo que tendría que hacer es, mientras actual.vacía sea false, mientras no esté vacía la lista que estoy revisando, entonces hago esto. Hago exactamente eso, pero en vez de acceder, sería actual.dato. Ahí. Aquí me he olvidado. Actual.dato. Ahí está. ¿Ya? Y eso es mucho más eficiente.
Lamentablemente el método existe, lo único que va a hacer pues es revisar todos los elementos, es decir, esa parte no la podemos optimizar, sería un poquito más complicado, pero al menos mejoramos en la parte de que ya no accede, ¿no? Este acceder es carísimo, este acceder es bastante costoso en tiempo, por así decirlo, en exigencia, así que les recomendaría que no usen un for con un acceder. El acceder es básicamente para cosas bien puntuales, ¿no? Como que quiero acceder en la 5, ok, y nada más. Quiero acceder en la 10, ok, eso no más. Pero si lo usan con un for es bastante pesado. Y las soluciones a esto, pues si están dentro de la propia lista, es usar los enlaces con un ciclo while. Y si están fuera de la lista, pues es tener un iterador, ¿no? Eso sería lo mejor. Ok, fijémonos acá. Me genero mi lista de integer, que sea 1, 2, 3. Me genero mi lista de integer, que sea 3, 4, 5, 6. Genero una nueva lista que pues va a ser la que ejecute, esta no hace nada, no hace naranjas. Y manejo la intersección de las dos listas. Lista de simple enlace 1, lista de simple enlace 2. Y creo que se ha enciclado. Ah, ya se ha enciclado, porque me he olvidado algo. Control Shift R. ¿Dónde está? Acá a mí se ha enciclado porque siempre estoy revisando un dato, pero nunca avanzo. Entonces aquí algo que me he olvidado es actual va a ser actual punto siguiente. Ya está. Con eso ya va a funcionar. Y pues aquí de nuevo a lo mismo. Esto que sea A. Aceptamos. De integer 3, 4, 5, 6. Esto que sea B. La nueva lista que va a ser la que ejecute. Y acá le digo quiero hacer la intersección de A y B. Y esto se va a llamar C. Ahí está. Entonces veamos. La primera lista, lo más importante es que no se haya modificado. 1, 2, 3. Sigue intacta. La segunda lista no se tiene que haber modificado. 3, 4, 5, 6. Sigue intacta. La intersección, totalmente aparte. 3, ¿no? Que es la intersección. Entonces, como ven, está funcionando bien. Aquí nuevamente, pues esta idea de que reciba dos datos como parámetros es un poquito fea, porque han visto que tengo que como que crear tres listas, luego el resultado es una cuarta, ¿no? Es un poquito feo. La idea quizás sería manejar un método como este, que simplemente reciba una nueva lista, otra lista, y que trate de unirlos entre ellos, ¿no? Bueno, intersectarlos. Y nada más. Para el de la diferencia, esto para ya dejarles la pausa. Bueno, tendría que ser el de la diferencia. Mucho afecta el orden en el que se ejecuta, es decir, A menos B no es igual que B menos A. Eso, primero que nada. Porque aquí cuando es A menos B, significa que el conjunto A con el conjunto B, lo único que se quiere es esta parte. No, esta parte. Cuando es B menos A, pues significa que es al revés, ¿no? Si esto fuera A y esto fuera B, así. Si esto fuera A y esto fuera B, entonces lo que se quiere es la otra parte, acá. Esto, ¿no? Entonces, mucho afecta el orden, mucho afecta de quién es A, quién es B, en qué orden se van a hacer, ¿no? Las operaciones. Y básicamente, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente es revisar los elementos, de la primera lista. Es decir, en este caso la primera sería esta y la primera sería esta, por eso siempre afecta el orden, al menos en esta operación afecta mucho el orden. Entonces revisamos los elementos de la primera lista
Y si la segunda no los tiene, es decir, no son parte de la intersección. Y me alarma de que tengo clases. Intersección. Es decir, no son parte de la intersección, entonces significa que son parte de la diferencia, ¿no? Revisar los elementos de la primera lista y si la segunda no los tiene, no son parte de la intersección, es parte de la diferencia. Ok, esto de aquí, pues, bueno, para no retrasarles más, yo creo que lo voy a hacer en el siguiente turno con los demás, con los que se queden y con los que tal vez vayan ingresando. De ahí, bueno, vi también lo del método clon, cómo clonar una lista. Bueno, ustedes ya saben de que el método clon viene desde la clase object. Aquí clon. Viene desde la clase object. Entonces lo que se tiene que hacer es sobreescribir el método y decirle cómo quieres que funcione, ¿no? ¿Qué cosas quieres que haga? Y aquí entra un poquito un debate, una pequeña duda, es que si yo tuviera tal vez la lista A, que vale 1, 2, 3, en este caso, si yo hago un clon, tendría que ser un espacio de memoria distinto, ¿no? Es decir, esta A en memoria, esto también lo explicamos, en memoria. La lista A está en algún lugar, ¿no? Está, digamos, ahí. El clon tendría que estar en otro totalmente independiente, clon. Pero el debate surge de qué hacer con los datos. Si bien las listas pueden estar en distintos lugares, sabemos que cada lista pues va a tener una referencia a su dato, ¿no? El cual puede estar, digamos, acá, ¿no? Aquí, digamos, está el 1. Pero ¿qué es lo que ocurre con el clon? El clon tendría que apuntar al mismo dato, ahí, a la misma dirección de memoria, o tiene que crear un nuevo espacio donde esté el 1, ¿no? Una copia del 1. Entonces, cuando nosotros hacemos el método clon con las listas, existen esas dos opciones. Que directamente me centre en que estos dos sean distintos espacios de memoria, o que además me preocupe por clonar cada dato, ¿no? Y eso sería un poquito más costoso, ¿no? Pero cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero eso yo creo que lo voy a explicar en el siguiente turno con los demás. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, más que todo con el tema de intersección y unión. Y bueno, con las cositas que hemos ido explicando. A ver, la cola de impresión es un arreglo. Perdón por no haber respondido, justo no vi el mensaje. La cola de impresión sí es un arreglo. A ver, ¿dónde está? Acá. No, ¿dónde está? De abajo. Acá. La cola de impresión va a llegar en forma de arreglo. De ahí ustedes si quieren lo añaden a una lista, lo vuelven una cola, ¿no? Van a ver la estructura de cola. Yo que sé, pueden ponerlo en una pila, no sé. Pueden tal vez ponerlo en una lista circular. Ya depende de ustedes cómo quieren manejar eso, ¿no? Tienen que ver qué estructura de datos les conviene usar. Si lo manejan como arreglos, yo creo que ahí estaría un poquito mal, ¿no? De todos modos, les pido su explicación aquí abajo, así que si ustedes me dicen no he usado ninguna estructura de datos, entonces yo creo que el ejercicio no cuenta como correcto, porque la idea es que lo usen, ¿no? Al decir que lista de simple enlace actual es una referencia a o es una no, es una referencia, ¿sí? Es una referencia, es decir, ¿dónde está? Creo que no lo tengo acá anotado.
acá, actual. Cuando decimos que bueno, básicamente esto, ¿dónde está? Cuando decimos esto de acá, es que actual, la variable actual es una referencia a la lista A, ¿no? Entonces, como le está referenciando, pues básicamente va a conocer todo lo que sea la lista A, va a tener también el poder de destruir la lista, si es que fuera el caso, pero no es lo que queremos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es de que este actual pueda avanzar a través de las sublistas que tiene, ¿no? Como ya saben, básicamente es este dibujito, ¿no? Entonces es como si dijera, bueno, actual que de momento sea esto, ¿no? Todo lo blanco. Entonces puedo ver este dato y puedo ver el enlace, ¿no? Que es la lista verde. Cuando ya haya terminado de analizar eso, pues entonces paso aquí adentro, ¿no? A la sublista. Entonces voy entrando más y más adentro, ¿no? Para eso sirve ese actual y es una referencia que nos permite utilizar los enlaces. No sé si con eso responde tu pregunta, Marco. Ah, ya, listo. Entonces, pues eso sería todo por la clase de ahorita, jóvenes. Nos veríamos la siguiente semana con los que, bueno, con los que no se queden para el siguiente turno. Por favor, sigan repasando, traten de asistir a la clase de la licenciada Leticia y traten de asistir a ese curso que es el día de mañana en la noche, si no estoy mal. ¿Ok? Entonces me despido de los demás, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.